Hola amigos, bienvenidos. Hoy quisiera continuar con nuestra misión de hablar acerca de la unidad, haciendo diferencia entre lo que se refiere a una fantasía y a la realidad. Y para ello quiero recordar algunos tópicos que tratamos en el video anterior acerca de la unidad entre las confesiones, el cielo como tres dimensiones y las entidades angélicas buenas y malas. Soy María Noval y hoy vamos a leer el Evangelio de Marcos en el capítulo 7 para oír de boca de Jesús nuevas advertencias. Esta vez en relación al hombre, no ya a las dimensiones espiritual y terrenal, sino a diferentes posiciones que los hombres pueden tomar en este mundo con relación a sus creencias. Es cierto que los seguidores de Jesús podemos llegar a ser uno, pero la verdad es que actualmente hay mucha confusión y en realidad sucede todo lo contrario. Parece que hay demasiada rivalidad, demasiada crítica, demasiado juicio entre unos y otros y lamentablemente no nos ponemos de acuerdo tampoco en la interpretación de las profecías. Jesús, cuando se dirigió a sus discípulos para responderles aquella pregunta acerca de qué señal habría de su venida y del fin del siglo, que está registrada en los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, también les dijo, en primer lugar, tengan cuidado que nadie los engañe. Esas fueron las palabras que se repiten en los distintos evangelios, que son las narraciones o los libros históricos del Nuevo Testamento y que cuentan estos tres evangelios más parecidos, o estos tres escritores de los evangelios, detalles similares, tal vez con algún agregado y una apreciación personal del autor, como sucede con cualquier libro, pero todos se remiten a la vida de Jesús y las palabras que él dijo y lo que él enseñó. Pero como decíamos, en estos tiempos mucha gente se involucra en prácticas de idolatría o de ocultismo y por eso hoy vamos a leer precisamente lo que dice Marcos capítulo 7 versículos 3 y 4. Dice: los fariseos y los letrados le preguntaron a Jesús: ¿se puede saber por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Él les contestó: qué bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas. Así está escrito: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan es inútil, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Esta referencia está en Isaías, capítulo 29 y versículo 13. Y continuó diciendo Jesús en el verso 8: según el mandamiento de Dios, para aferrarse a la tradición de los hombres. Es decir, sueltan el mandamiento de Dios o lo dejan de lado para aferrarse a la tradición de los hombres. Escúchenme, dijo más adelante. Entiendan esto, nada que entra de fuera puede manchar al hombre, lo que sale de dentro, eso sí mancha al hombre, porque lo que sale de dentro del corazón del hombre sale. De allí salen las malas ideas, inmoralidades, robos, homicidios, adulterios, codicias, perversidades, fraudes, desenfreno, envidias, calumnias, arrogancia, desatino. Todas esas maldades salen de dentro y ellas sí manchan al hombre. Todo lo que Dios había pedido antiguamente era guardar la ley y los profetas. Pero con el tiempo se fueron agregando tradiciones, como es el Talmud, que son las interpretaciones rabínicas, que se fueron agregando después de ese silencio escritural que hubo cerca de unos 400 años entre el libro de Malaquías
y las narraciones del Nuevo Testamento, de los libros escritos por los evangelios, los evangelistas. Después de ese silencio, no había en realidad más sacrificios y tampoco estaba ya el arca que simbolizaba la presencia de Dios. Entonces los rabinos tomaron el lugar del rey o de los profetas y agregaron estas, diríamos, ordenanzas de ellos. No son la ley de Dios, sino que eran preceptos humanos, como decía Jesús, y por eso él sabía muy bien por qué los estaba llamando hipócritas, porque ellos habían dejado de cumplir la ley antigua al pie de la letra y además no solamente le obligaban a la gente a cumplir eso, sino que le agregaban un montón de preceptos como lavarse muchas veces las manos antes de comer, lavar las camas y utilizar ciertos utensilios, en fin, ciertas cosas que no tenían nada que ver con la ley de Dios. Y lamentablemente en el día de hoy también hay muchos hipócritas. Algunos son fariseos porque son fanáticos y son los que están dentro de las congregaciones. Son gente que por fanatismo, por idealización sigue a maestros o algunos eclesiásticos y hace cumplir mandamientos o pide o enseña a otros y muchas veces lleva una doble vida porque si bien está atento y es legalista en cuanto al cumplimiento de estas cosas, no las practica en su vida y no tiene amor ni compasión. Por eso los llamamos fanáticos o fariseos. Pero también hay un grupo de personas que no pertenece a ninguna confesión de fe y que está atenta a cualquier cuento o cualquier narración que ande por allí, cualquier propaganda como para seguir creencias erróneas, como bien dice la palabra del Señor, siguen a idólatras o agoreros. Y vamos a leer respecto de esto, acerca de unas prácticas que había también en el tiempo de Moisés y que están registradas en el libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Torá o el Pentateuco, en el capítulo 18. Dice así: Cuando entres en la tierra que va a darte el Señor tu Dios, no imites las abominaciones de esos pueblos. No haya entre los tuyos quien queme a sus hijos o hijas, ni vaticinadores, ni astrólogos, ni agoreros, ni hechiceros, ni encantadores, ni espiritistas, ni adivinos, ni nigromantes. Porque el que practica eso es abominable para el Señor, y por semejantes abominaciones los va a desheredar el Señor tu Dios. Sé íntegro en tu trato con el Señor tu Dios. Esos pueblos que tú vas a desposeer escuchan a astrólogos y vaticinadores, pero a ti no te lo permite el Señor tu Dios. Estamos de acuerdo en que esta es una ley antigua y en que en aquel tiempo la gente hacía pasar a sus hijos por el fuego, es decir, los quemaba ofreciéndolos a los dioses. Hoy no esperamos que la gente haga eso porque realmente no se tienen esas prácticas, al menos no se sabe de estas prácticas, pero mucha gente con sus prácticas ocultistas está acarreando para su descendencia perjuicios que quizá no lo vayan a ver ellos, pero sí sus descendientes y los descendientes de ellos, porque estas prácticas ocultas, lo que se hace en secreto, estos sacrificios que se hacen en el ocultismo, no son gratuitos. Toda práctica de ocultismo o idolátrica, de idolatría, de idolatrar imágenes o cosas que nada tienen que ver con la ley de Dios, tienen su consecuencia. Pero bueno, con el pasar del tiempo estas recomendaciones no se tuvieron en cuenta y se fueron pasando de generación en generación porque muchos pueblos de alrededor de Israel en realidad practicaba la idolatría y bueno, todas estas cuestiones que han sido nombradas, estos sacrificios, estos ritos, y mucha gente los tomó y aunque se diga que es cristiana porque vive dentro de una cultura judeo-cristiana, sigue practicando estas cosas en lo oculto, que tal vez sean atractivas para los niños porque están disimuladas muy bien
en juegos o dibujos. Y a lo mejor para los adolescentes es muy cool hacer hechizos porque los imitan de las películas que ellos pueden ver, pero también hay adultos que están involucrados, adultos, en estas prácticas sin saber las consecuencias que pueden acarrear para su familia. Así que esta también es una advertencia para toda persona que ingenuamente se ha involucrado en estas prácticas, a salir de este bagaje de contaminación y a buscar en la luz del Señor la verdad. Porque las cosas que se escribieron, dice Romanos capítulo 15, antes, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la palabra y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Nuestra esperanza no debe estar puesta en ningún sacrificio o rito que hagamos para contentar a nadie. Nuestra esperanza debe estar puesta en un Dios que responde la oración, que mira el corazón, que conoce la mente y que da a cada uno conforme a sus obras, porque así está escrito que habrá un día de juicio donde las buenas obras serán puestas en evidencia y serán galardonados aquellos que las hicieron, aún con sacrificio, sufriendo en este mundo al que todos hemos venido mayormente para sufrir. Pero también habrá una exposición de las malas obras de aquellos que serán condenados por ellas, porque la fe se debe demostrar también con obras. Y por eso decimos, quizá no seamos perfectos, todos tenemos defectos y todos tenemos que padecer muchas cosas en este mundo, pero todos tenemos un llamado a perfeccionarnos, a ser perfectos como Dios es perfecto. Y esto no es un gran sacrificio fácil, porque tenemos la ayuda de aquel que dijo: no los dejaré huérfanos, volveré, y mientras tanto estaré con ustedes espiritualmente todos los días hasta el fin del mundo. Que así sea. Nos vemos, Dios mediante, en un próximo encuentro.